Tener como título El elogio de la locura, pero no la linda, la que tiene un valor poético, la de la luna rodando por Callao. No, la locura mala, la locura fea, la de aquellos que en su demencia de poder se llevan absolutamente todo por delante, de los que sacan a la gente a la calle para que hagan el ridículo, pero para que mantengan latente el riesgo de la democracia. A veces para muchos la democracia llega demasiado tarde, o es tarde para la democracia, por los episodios que hoy les vamos a contar. Pero tenemos que empezar, como siempre, por el COVID-19 y decir que la marcha que se organizó este fin de semana tenía muy poca gente, es verdad, pero consiguen, no los despreciemos, mantener el latido de la insubordinación, el latido de lo que es el sentido destituyente que los medios de comunicación, Clarín, Nación y algunos otros más modestos que lo siguen, quieren mantener por todo lo alto. Entonces sacan, aquí los vemos, a quienes han perdido la cordura. Ya no es un carril por donde se pueda andar cuando van hacia el Obelisco de Buenos Aires, fundamentalmente, al que castigan con su presencia habitualmente. Cientos, a veces pueden ser 1.000, 2.000, si fueran 10.000, tampoco sería sorprendente, porque hay mucha gente que adhiere a esta tesitura, muchos que han sido trabajados minuciosamente por las mentiras que siempre se caen a pedazos, pero tarde. Por eso decimos lo de la democracia. Vamos a hablar hoy de algunas de las falsedades más extraordinarias que se han dicho en la Argentina de los últimos años. Pero permítanme, a propósito de la marcha y de lo que es el elogio de la locura, escuchar esta nota que con tanto entusiasmo hicieron nuestros colegas de TN. Para todos también, y se puede mantener la distancia, ¿no? Pero bueno, la gente que los está esperando acá, señor, ¿por qué decidió venir? Porque realmente estoy en contra de todo el sistema, no me banco mal, peronismo, y de mis 66 años, los últimos 40 que reconozco desde esta fecha en adelante, que son una mugre. No lo soporto, la impunidad, la incorrección y la bestialidad que tienen, no lo soporto. Gracias. Bueno. ¿No es increíble? Con la camiseta de el golpe de Estado del 76, un día de gloria. Él también habla de la impunidad, posiblemente ni sepa, él cree que solamente hicieron los crímenes con los que debe estar de acuerdo, pero además hicieron un desastre con la economía, con la vida, con la primera etapa flagrante de neoliberalismo que se llevó puesto absolutamente todo. Esto es en el marco de la discusión por la cuarentena, por la pandemia, por lo que sea. Acá es cuarentena porque aflige a la economía, como dicen Clarín y Nación. Cuando escriben sobre Nueva York, por ejemplo, donde se perdieron 520.000 puestos de trabajo y bajaron la cortina a 100.000 empresas, allá es por la pandemia. Todo esto hay que sobrellevarlo. En Israel han ido a una cuarentena fuerte, dura, porque abrieron quizás demasiado rápido. Habían empezado la cuarentena el 9 de marzo. Antes que la de la Argentina. Después se fueron abriendo y ahora están en una circunstancia que un amigo con alma de periodista nos cuenta desde Israel, el señor Eduardo Perel. Él es el primer país en el mundo que vuelve a una cuarentena total, con el mayor porcentaje de infectados en relación a la cantidad de habitantes, con hospitales colapsados y una gran tensión social. No lo quiero abrumar. Podríamos presentar decenas de notas sobre cada lugar del mundo donde en estos momentos vuelve la cuarentena, tienen que volver a la fase 2, a la fase 1, así están. Porque ha habido en todos algún apuro, algunos ni siquiera pretendían abrir, no hablemos del caso de Brasil, por supuesto, otros lo hicieron muy tarde, después tuvieron que dar marcha atrás. Es una situación sumamente compleja. Pero, por supuesto, que la mentira es una compañía permanente en la vida política de la Argentina. La presencia de Larreta el otro día, refutando el decreto de Alberto Fernández, es una vergüenza a la que le quiso poner un paliativo Mauricio Macri, empeoró. Quiso ir contra Rodríguez Larreta, en realidad porque se ha puesto muy celoso, está muy molesto con el crecimiento que el gobierno nacional le permitió a la figura de Rodríguez Larreta por aquello de estar lo mejor posible con quienes tenían que trabajar juntos, aunque después se dispararon de alguna manera, traicionaron esos acuerdos y han generado buena parte de la situación dramática en la que día por día
vivimos en la Argentina esperando los números para ver cómo nos va. ¿Será menos de 10.000, aunque sea para consolarnos un poco? ¿Estará por encima de 10.000 otra vez el número de contagiados de hoy? ¿Serán más o menos de 200 los muertos? Es algo muy pero muy preocupante. Y mientras tanto, Larreta se permitió mentir sobre lo que fue el decreto que retoma dineros que Macri le había quitado, le había sacado a la provincia de Buenos Aires para dárselo a Rodríguez Larreta. Miente Larreta cuando dice que no lo sabía, que lo tomó de improviso. El propio diario Clarín lo tenía publicado en el mes de enero. Miente Larreta cuando dice que es inconstitucional, porque si lo hubiera sido, bueno, lo era por supuesto en el momento en que Macri tomó aquella decisión. Quiere decir que estamos en manos de una gran perversidad. Pero claro, cuando Larreta lo hizo con el marco, con el contexto que le habían servido en bandeja los títulos de Clarín y Nación, hablando que le sacaba o que le quitaba el gobierno nacional al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Por eso es bueno esto que ha preparado el equipo de producción de C5N y que es mejor que todas las palabras que le podamos decir. La idea de que nadie puede mostrarse sorprendido por esta decisión que estamos tomando. Anoche nos encontramos sorpresivamente con una medida improvisada, intempestiva, inconsulta. Junio del 2019, hace un año atrás, Alberto Fernández reclamó un debate profundo sobre la coparticipación federal. Y muchas veces hemos hablado puntualmente de este tema. Octubre del 2019, Alberto Fernández analiza reducir los recursos de la ciudad a favor de las provincias. ¿Cuándo? Octubre del 2019. Es inadmisible, es contradictorio. Un gobierno funciona planificando. Debo reconocer que Ventura ayer dijo, fue el primero que dijo acá, que esto es inconstitucional, es profesor universitario. Venturi, es un orgullo estar con vos. Solo se puede modificar con una ley y con acuerdo, no se puede modificar por un decreto. Bueno, ahora lo que quiere el gobierno nacional es, por decreto, se puede hacer por decreto, porque la ciudad no está adherida a la coparticipación por ley. Solo se puede modificar con una ley y con acuerdo, no se puede modificar por un decreto. Se puede hacer por decreto. Profesor universitario, Venturi, es un orgullo estar con vos. Y lo que es más grave aún, es que nos sacan fondos de un día para el otro, en el medio de la pandemia. Pasa porque haya mayor igualdad en todos los argentinos, y si no es en un momento de emergencia como este, donde hay que tomar decisiones difíciles, bueno, si no, ¿cuándo? Yo siempre voy a buscar la unidad de los argentinos, zanjar las diferencias. Estos neokirchneristas muestran la hilacha, muestran lo que son, ni siquiera es que cometen errores, esos son. Yo siempre voy a buscar la unidad de los argentinos. Larreta sacó una madera que no se la había visto antes, ¿no? Es dialoguista. Lo tenemos a Kicillof en una patética imagen, no la había visto, comprando limones o no sé, naranjas ahí por, ¿no?, San Pedro, mostrando su amor por la provincia, histórico. Esos son, y ni hablar que todavía la tienen escondida. Es dialoguista. Lamentablemente, lo que vivimos ayer es exactamente lo contrario al diálogo. Un farsante de tal dimensión solo es posible en ciertos líderes de la derecha de la Argentina. Por ejemplo, Rodríguez Larreta. Porque hay una cosa muy curiosa. Él miente, pero él sabe que nosotros sabemos que está mintiendo. Y va para adelante, porque tiene el apoyo del poder. Esa es una manifestación del poder. Mentir y que no le importe. Saber que la persona que lo está escuchando dice, me estás mintiendo, pero a él no le interesa. Sigue para adelante, porque impone el mazazo del enorme poder, no propio, sino de él. A Rodríguez Larreta, cualquiera que haya estado cerca de Rodríguez Larreta y Macri, sabe que era el que hacía todos los trabajos, el que iba, venía, una especie de chepibe de toda la vida. Le servía el café, le arreglaba una cloaca, le arreglaba una calle. Y Macri, por supuesto, sentado, haciendo reposera como toda la vida. En ese sentido tiene un cierto mérito Rodríguez Larreta. Así tenemos el planteo que nos hacen desde la derecha de la Argentina. Mire, unir a los argentinos, según Larreta, sería que todos fueran, por ejemplo, neoliberales. Ahí estaríamos todos unidos, es decir, el criterio individualista,
el del sálvese quien pueda, el de la meritocracia, el de no colaborar con lo colectivo de nada, el no me toquen a mí, no me pidan impuestos para ayudar a esos vagos. Esto sería para ellos unir a los argentinos. Me parece que hay más lindas formas de unir a los argentinos cuando hablamos del colectivismo, de la patria es el otro, de la posibilidad de ayudarnos, de colaborar, de integrarnos a lo que llamamos patria, a lo que llamamos unidad nacional, pero que iría por otros caminos. Por eso vale la pena escuchar a Chomsky conversando con la gente de Telam. Para todos. Israel es el primer país. Bueno, seguimos. Hay un problema técnico para escucharlo a Chomsky. Ya lo vamos a hacer porque Noam es uno de los hombres preclaros del mundo con el que vale la pena darse un baño. No, dejémoslo. Dicen, espera un poquito porque les da el amor propio a mis compañeros. Tiene que salir. Cuando las máquinas no responden, a veces sucede. No, sigamos para ganar tiempos hacia los otros temas. Leandro, le estoy hablando a Leandro Gabriele. Vamos a hablar de un tema crucial de la antidemocracia. Cuando llega la elección del 2015, a Manieto, a Clarín, no le alcanzaba con haber dicho que Cristina Fernández había matado o mandado matar a Nisman. No le alcanzaba con decir que su hijo tenía 60, 70 millones de dólares metidos en una isla. No le había bastado señalar que Axel Kicillof se había robado un dinero de YPF donde no debía cobrar salario, que ya estaban en 2,5 millones de dólares, cuando no había cobrado un solo centavo. Necesitaba cerca de las elecciones algo importante. ¿Qué hizo la gente de Clarín? Sacó un condenado a perpetuidad por ser triple asesino y lo trajo y lo sentó. A uno lo sentó en TN, al otro lo sentó en la casa de Carrión, tal Salceda, y ambos dijeron que ellos sabían quién era la Morsa. La Morsa era Aníbal Fernández, que era el ideólogo del triple crimen. Mire usted esto que era el destacado y título de Clarín de hoy, cuando con una periodista seria que hay en el diario escribiendo una nota, de pasada queda muy claro que la Morsa nunca fue, por supuesto, Aníbal Fernández. Era un pose, un espía, uno de esos tipos de mezcla de la DEA, siempre Estados Unidos, mezcla la derecha, mezcla lo peor que haya en el mundo de la Argentina o de cualquier parte. Esa era la realidad. No era Aníbal Fernández. Y hoy lo dice Clarín después de todo el daño que hizo. Quiero recordar, con estos collages que hemos preparado, porque no alcanza la pantalla para poner uno tras otro todos los títulos, lo que decían en el 2015, desde agosto del 2015, como bien me recuerda Alberto Mar, gran colaborador, y de él tomamos algunas imágenes del futuro libro La Batalla Cultural que sacaremos con Colibo, vale la pena mencionarlo. Bueno, mire, todo esto que usted está leyendo, todos estos títulos, todos estos comentarios son apenas el 1% de todo de cuanto se dijo de la Morsa, del crimen, del triple crimen. ¿Y quién iba a votar? Parece mentira que hayan tenido millones y millones de votos. La presidenta que amparaba al nuevo candidato, asesina. El hijo, ladrón. El candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, triple asesino. Debe haber habido mucho amor de la gente para no creer toda esa diatriba permanente, pero algunos lo deben haber creído muchísimo, porque a la clase media satisfecha de entonces se le podía mentir, a la insatisfecha de hace un año no se podía. El hambre y la caída de la clase media, por supuesto que no amparaba la constante mentira que seguían diciendo, pero en aquel momento la mentira prosperó. Vamos a ir a este informe, ahora sí, lo podemos pedir, que contiene todo lo que les estamos diciendo. Este domingo vas a saber lo que nunca te contaron de la Morsa. Este domingo la nata se ocupa de Aníbal. No confundo el adversario. Le doy por Aníbal, me lo llevo puesto esta noche, con la nata. Le doy por Aníbal, me lo llevo puesto esta noche, con la nata. Martín Lanata habla por primera vez y cuenta sus vínculos con la Morsa. Míralo. ¿Para vos quién es el responsable? Bueno, para mí no. Quien da la orden
del susto o la muerte es Aníbal Fernández. ¿Por qué pensás que fue Aníbal? El negocio del tráfico de efedrina se lo termina quedando en la totalidad Aníbal Fernández con la gente de inteligencia. Vinculan a Aníbal Fernández con la efedrina. Vinculan a Aníbal Fernández con la efedrina. Vinculan a Aníbal Fernández con la efedrina. Efedrina, vinculan a Aníbal Fernández. Vincula directamente al jefe de gabinete, además candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Aníbal Fernández, con la droga. El programa de hoy, ajustense los cinturones porque es un desastre. Miralo a Salerno, socio de Ferrón, vinculando a Aníbal Fernández al tráfico de efedrina. Mirá. En algún momento de la conversación yo le pregunto quién era la Morsa y él hace referencia a Aníbal Fernández. Esteban Pérez Corradi, usted dice estaba vinculado a Aníbal Fernández. Sí. Uno de los testimonios importantes fue dado en la casa de Carrió. En la casa de Carrió. Es una persona, yo la quise mucho, la verdad, pero después me di cuenta que un hombre que no tiene la más mínima dignidad no merece ser un hombre. El mismo cuadro, el mismo Buda, los mismos Sí, adornos, la misma casa, es decir, digamos. es la misma casa. Bueno, no sé si tuviste oportunidad anoche de ver el programa o si, bueno... Sí, la vi. Habíamos dicho que Aníbal La Morsa Fernández estaba vinculado al tráfico de efedrina y al triple crimen. No lo habíamos dicho nosotros, lo habían dicho dos testigos directos del asunto, que declararon después ante la justicia. Los dos testigos, Salerno y Martín Lanata, ratificaron la declaración en PPT ante la justicia. ¿Usted conoce al doctor Aníbal Fernández? No, para nada, dicho, lo he preguntado al doctor. ¿Por qué Martín Lanata sale a acusar a Aníbal Fernández, doctor? Habría que preguntarse primero quién lo convenció, porque yo como su abogado jamás hubiese ni mínimamente aconsejado que opine algo que es mentira. Ya sabíamos hace mucho tiempo que todo eso... Pero sabíamos, no ocurría. pero nadie dice nada. Bueno, pero por eso, ¿cómo se vive? Mal. Dios no quiere cosas puercas, un día se va a saber. Un día se va a saber, y evidentemente la investigación no fue inútil porque bueno, los resultados están a la vista. Entonces, viste que siempre uno se pone cómodo y critica todas las cosas que la justicia no hace en tiempo y forma. Bueno, tardó porque tardan estas cosas, pero evidentemente han puesto las cosas en su lugar. El amor propio de mis compañeros. Pedí el collage otra vez. Eso que yo le decía, con esto queda muy claro además, manifestaban desde agosto del 2015, ahí empezó el operativo. ¿Faltaba cuánto para las elecciones? ¿Cómo puede resistir la democracia todo eso? A un suicidado lo convirtieron en un asesinado, pero no les alcanzaba con eso. Tenía que ser la presidenta de entonces. Y así todo el año. No hay democracia que aguante. Y después esto que dijeron del candidato a gobernador de la provincia que más importa en el momento electoral cuando se hace el balance general. Todo esto estaban diciendo. Y lo que dijeron después para justificarse. ¿Se puede mentir de esta manera? Ser un medio de comunicación que se pretenda serio o histórico, están festejando no sé cuántos años y sacan su publicidad. ¿No les da vergüenza lo que han hecho con el periodismo? Si es que pensaron que alguna vez habían aportado algo a una profesión tan amada como esta. Lo que sucede es que la cúpula de Clarín ni siquiera son periodistas, son contadores públicos. Lo único que les interesa es el negocio, el robo, la extorsión, todo lo que se han llevado en este tiempo. Alberto Fernández, el presidente de la República, cuando vio lo que sacó Clarín sobre quién era verdaderamente la Morsa, ese tal Pose, escribió un tuit que me parece relevante a la hora de hablar de verdades. Ahí está lo que Alberto Fernández ha manifestado en el día de hoy. No era Aníbal Fernández la Morsa. La expresión es, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos con 11? Con la tragedia de 11. Todo lo que se sirvieron políticamente. Todavía hay gente que está presa. Vamos a escuchar a Schiavi en un ratito. Un hombre que reconoce ahora, léalo, que efectivamente lo que se llama hombre muerto, lo que si le pasa cualquier cosa a un motorman, igual permite que el tren frene, lo había sacado, lo reconoce. Y después vaya a saber qué más le pasó, si iría mirando un celular, si se desvaneció por un instante.
y produjo la tragedia. Los trenes todos esa mañana andaban con las dificultades que se le pudiera endilgar a los trenes. Por lo tanto, no era un problema del tren, era un problema del que lo manejaba. O había 100 accidentes y era problema de los trenes, o no había ninguno porque era una cuestión humana. Ahora lo sabemos porque un tribunal interdisciplinario, una comisión interdisciplinaria fue a ver a Marcos Córdoba, el motorman, porque Marcos Córdoba pidió ser excarcelado. Entonces van a ver cómo está psicológicamente. Y él reconoce esto que ahora viene a marcar una vez más la verdad que siempre supimos, pero vale la pena subrayarla otra vez y tener en cuenta aquello que el doctor Maximiliano Rusconi, lo compartimos con ustedes allá por el mes de febrero, nos decía sobre esa tragedia y sobre quienes han pagado, convirtiéndose en nuevas víctimas de cárcel, esa tragedia. Cualquier modelo de justicia lo único que no puede olvidar es estructurar sobre la verdad de lo que sucedió en ese desastre de juzgamiento, porque acá hubo dos tragedias ese día en la estación de Once y luego el desastre y la inmoralidad judicial, ¿no? Hoy están dando un conjunto de extremos quitarían responsabilidad de modo indudable a todo funcionario y a todo empresario vinculado con el episodio. Toda la responsabilidad la tuvo un maquinista que decidió llegar a la estación a 26 kilómetros por hora y no frenar nunca. Esto es lo que pasó. Cualquier modelo de justicia lo único que no puede olvidar es estructurar sobre la verdad de lo que sucedió en ese desastre de juzgamiento, porque acá hubo dos tragedias. Más allá de todo este tufo mafioso que tuvo este atentado, accidente que llevó a la sanción y que más de 20 personas estuviéramos presos, y además creo yo que fue el primer acto destituyente y de lawfare de la Argentina, Más allá de todo eso, la Corte Suprema dijo en boca de su presidente, al otro año de habernos dado la sanción, tuvimos que hacer un esfuerzo enorme para elegir un tribunal que pudiera juzgar este juicio. Tuvimos que hacer el esfuerzo de elegir el tribunal. Juan Pablo Schiavi, después de Rusconi, todavía está preso. Todavía está preso porque el motorman hizo lo que hizo. O chocaban 100 trenes, porque estaban todos igual, o no chocaba ninguno. Insisto con el tema. Porque al cabo de años de tanta injusticia como han padecido algunas personas, por lo menos démosle el alivio de que nosotros somos capaces de reflexionar en función de lo racional, no de lo irracional a lo que apeló con sabiduría. Son malos, son perversos, son diabólicos, pero saben lo que hacen Mañeto, Clarín y toda su gente. Toda la desgracia que le tiraron encima a la Argentina. Con 11 empezaban el camino que iba a terminar con Macri. Cuando usted se pregunta cómo nos pudo haber pasado Macri, es verdad, cómo nos pasó Macri. Bueno, nos ocurrió Macri y todo lo que hay con Macri por todo esto, por una operación mediática constante y persistente que actuaba sobre una clase media satisfecha, que se había dado una vida que no conocía, un buen sector de la clase media. Pero claro, ahora les faltaba a veces para arreglar el auto, para mejorar todavía el plasma, y se pusieron rezongones. Y entonces lo que les decían desde este grupo infaliblemente indecente del periodismo, y entraba, se lo creían y se enojaban, que iban a agradecer la vida que habían tenido durante tantos años, muchos de ellos. Y se olvidaron de todo. Y por supuesto, la frase histórica, la corrupción mata. Ahí lo tiene ATN. Bueno, todo lo que reunían para decir que la corrupción era lo que mataba. De este tren, se pudo determinar que los frenos estaban mal. ¿Por qué salió? Había problemas con los frenos ya desde AE2. Si esto se comprueba, realmente es un asesinato en masa. La corrupción que mata. Corrupción que genera muertos. La corrupción de Mañeto es lo que mata. Y toda la cúpula que está con él. Yo ni siquiera pienso en los periodistas que de vez en cuando aparecen en los informes. No me interesan, como no me intereso yo mismo. Porque la frase es un poco repetida en mi caso, hojitas en el viento. Nosotros estamos muy de paso
un ramalazo de reconocimiento público, una caída, una levantada, y un día ya no estamos. Yo ya he estado fuera de la televisión y de la radio 2 o 3 meses y pensé que nunca más me iban a llamar. No existía, pero ellos sí siguen existiendo. Sus medios y el daño que hace siguen existiendo. Por eso hay que tener en cuenta que esa corrupción de los medios es lo que nos mata. Escúchelo a Horacio Berbisky, como contaba la forma en que durante los años del macrismo, a Macri, y le voy a demostrar, lo pusieron ellos para hacer todas las trapisondas imaginables. Los cientos de millones de dólares que Manieto y Clarín fugaron en esos años del macrismo. Roca de Techín, Luis Pagani de Arcor y Manieto del Grupo Clarín son la voz dominante de la Asociación Empresarial Argentina. En total la fuga ha sido 86.000 millones de dólares. La fuga ha sido 86.000 millones de dólares. Esta gente que está en el tope, está en la crema de la fuga, piden que les paguen los sueldos de sus empleados, piden que al mismo tiempo les permitan despedirlos o suspenderlos, además rebajan salarios. Y este hombre, tan violento, tan extorsivo y tan ladrón, tiene presa a gente que con la relación que tiene con ONCE es cero, a partir de que hay un condicionamiento humano, como vuelve a reconocer Marcos Córdoba, por si hacía falta. Hablando ante psicólogos, hablando ante gente que no lo ponía nervioso, gente que quería saber cómo está mentalmente. Y está bien. Y ese hombre que está bien mentalmente y que a lo mejor sale en algún momento de la cárcel justamente por esto que se determinó en el informe que le presentaron a la justicia, dice que el drama lo provocó él, no poniendo el dispositivo que evitó a esa hora en todos los rieles de la República Argentina que nadie muriera. Él fue quien provocó la desgracia. Pero políticamente lo que servía era decir la corrupción mata, para que los corruptos nos maten ahora, sigan matando la democracia y sigan matando en vida a las personas que tienen presas, sin el mínimo cargo de conciencia, porque no lo tienen, porque no tienen la conciencia preparada para auscultar un poco sobre el daño que han hecho, inmenso, inconmensurable, a las vidas, a las familias, de las personas que por interés político y para quedarse con todo, hundieron en lo peor, que es la deshonra y la cárcel, mucho peor que la muerte. Mire, como un texto de un muy buen libro de Andrés Fidanza, El mago de la felicidad, se llama, usted lea lo que le voy a ir diciendo. Aquí cuenta Durán Barba cómo tenían que ir a consultar a Manieto para ver si Macri se presentaba o no a la elección. Lo cuenta Durán Barba en este libro. Él y Macri son los que van a ver a Manieto, me presento o no me presento, como deshojando a la margarita. Y el jefe de todos era el que determinaba qué era lo que había que hacer. Por decir estas cosas, ese jefe hoy mandó otra vez a algunos de sus pistoleros mediáticos, pero no importamos, como le digo, a atacarme porque voy a relatar un partido, y a lo mejor alguno más, en Radio Nacional. Cuando me echaron de la otra radio por un acuerdo de los directivos de esa radio con Macri y su gente, el 11 de enero del 2016, también echaron a los pocos días a todos los compañeros, muchachos que habían crecido conmigo, que se hicieron a mi lado. Amados compañeros, 10, 15, 20, los echaron también, porque no podía quedar nada de mí en esa radio. ¿Qué hicieron ellos? Fueron armando a ver cómo podemos empezar. Hicieron una plataforma que se llama Relatores. Usted puede bajarla en su celular. Y nos tomaban determinadas radios. En todo el país aparecía siempre, en este lugar y en otro, una emisora. Y en la capital nos tomó la Radio de las Madres, nos tomó la 750, nos tomó la Radio Rebelde. Gracias de todo corazón. Ahora, a la Radio Nacional le interesó porque esta es una transmisión que puede ir a todo el país. Yo siempre relaté a Don Oren. Le voy a cobrar a Matías Canillán, a Jorge Arcapalo, a Alejandro Apo, a Maxi Giuliboni. Le voy a cobrar a ellos que están haciendo para subsistir. ¿Usted se imagina? Un hombre ya hecho, que ya no
se puede permitir trabajar por mucho menos de lo que fue su cotización en otros tiempos, para aprovechar esta herramienta. Entonces, como tributo a que yo soy como, qué sé yo, el líder para ello, permítame esa expresión. Soy el mayor, soy el más viejo, y soy aquel con el que se formaron. Tenés que relatar, estar con nosotros, y de vez en cuando les relataba un partido. Ahora van a Radio Nacional. Hoy sacaron una nota de 5 páginas diciendo que hay un contrato. ¿Sabe de cuánto es el contrato? 120.000 pesos paga Radio Nacional por los 20 muchachos que integran el equipo, o 25 son ahora. Entonces, ¿le parece que yo les voy a manotear algo de esos 120.000 pesos y de la publicidad que puedan vender? Ojalá que puedan sacar un sueldo digno y decoroso. Estos son capaces de hacer, porque ellos la siguen, lo persiguen, no les alcanza la cárcel ni la maldición que le tiran a cualquier persona. Héctor Mañeto me robó más de $200.000. Él, con un productor que traicionó y con ATC que nunca se pudo hacer cargo porque los jueces de Mañeto, de Usey, de Vasallo y Heredia, de una Cámara Civil vergonzosa, que parece estar al lado de lo de Mañeto, dijo que tenía que pagar yo solo, lo que en todo caso injustamente tenía que pagar mi parte. Multiplicaron, me tocaban $70.000 aproximadamente. $200.000 me robó. A mí me ha dado mucho la profesión. Me da vergüenza pensar en lo que he ganado a veces. En consecuencia, no me pasa por ahí el tema. Algo se tienen que llevar. Pasa por el sentido de la persecución que tienen sobre las personas. Eso que le digo es del famoso partido de Boca Real Madrid. Aquel que televisamos y que después el propio gobierno dijo, esto tiene que ser televisado. Es otra época, otro tiempo. No tenemos tiempo de irnos con Benedetti, si no digo que hoy se cumplen 100 años de Benedetti, para que pensemos en la mejor... No hay tiempo, ¿verdad? Bueno, lo acepto correctamente. Piense en Benedetti, piense un poco en la poesía, que también la vida es eso. Gracias y hasta mañana. Bien, señores, gracias Víctor Hugo. Y Lautaro Maislin ha llegado. Bienvenido. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes para vos, para todos los que están del otro lado. Vamos a analizar esta nota que firmó